think they wanted me to dance up here or Me something. parece que querían que yo me That will pusiera a never happen. bailar con esa música, pero miren que eso no va a pasar nunca. When we were working with the events team Estábamos for this trabajando con el conference, equipo de eventos para esta our team said, "Hey, conferencia how do you y el feel equipo dijo, about if we ¿qué have te this round parece stage and we si put you in the tenemos un center escenario of a redondo giant y te ponemos patch en el surrounded by centro other patches?" y rodeado de otros parches, como si fuera un parche, el centro rodeado de parches? So I said, "Yeah, okay, Y sure, dije, bueno, sounds good." sí, está bien, Yeah. me parece bien. But right now, oh, Bueno, by the way, did you all have a great time last night with the ¿pasaron Doobie lindo Brothers? anoche? Sí, con los Doobie Brothers. Awesome. Okay, well, Genial. no question Bueno, you're all awake. entonces no hay What we're duda going de to que do están now todos is despiertos. ¿Qué we vamos have a a hacer ahora? tremendous amount of information Tenemos un that we are montón de going to cover información today que vamos a on estar cubriendo con anti-aging, ustedes el día de hoy age con respecto al reversal, and exploring the limits of antienvejecimiento, human lifespan. So let's go explorar ahead los and get into límites that de la now. vida humana. So we Vamos want to a know, hablar acerca de what eso are ahora. Entonces the queremos limits saber of human cuáles lifespan? son There's a los lot of ways límites de la to vida look at humana. this, and Hay muchas there maneras are many de differing estudiar esto opinions y hay in the muchas scientific opiniones community. diferentes en la comunidad We're going to científica. start at what might at Vamos first a seem to be empezar a con little lo que bit of an unusual parecería place que when we're es un lugar un talking about poco the subject inusual of cuando stopping hablamos aging acerca and del age tema reversal, and de that parar el is it envejecimiento possible to o regrow a lost revertirlo. limb? ¿Es As you're going posible to hacer see, que una pierna the vuelva a two crecer? of these phenomena are intimately connected. They're Van a actually darse cuenta que estos fenómenos different están muy expressions of the same conectados, thing. son So diferentes we're going to look at some expresiones de work lo mismo. Vamos a from estar Tufts mirando University un on the trabajo de la subject Universidad of de the Tufts biodome. con And what's respecto so al tema interesting about del this biodoma. is that Lo this que es is if you take interesante de todo a esto, frog that does de- not have the digamos que ability tenemos to regrow una a rana lost que limb no and you sever tiene it, la habilidad de hacer, and then you're que taking five crezca otra biochemicals pierna u otro that brazo act as signaling y molecules, digamos que and you toman place 5 this bioquímicos over the amputation que site actúan just for como 24 to moléculas 48 de hours. señal y lo Within ponen a sobre el period of sitio anywhere donde se from 9 amputó to por unas 18 24 o months, 48 after horas that en un periodo initial de 9 a signal, 18 meses después de que the esa limb will señal inicial completely ocurriera, regrow or nearly regrow. va a crecer So, completamente la what's pierna o important el about brazo this o casi completamente. is that La it importancia de just esto required the initial impulse of es que information, requiere and then it required solamente having un the impulso inicial de información y fuel to drive the tener regenerative la process, alimentación, el the combustible energy, para poder the empezar el amino proceso acids, the protein regenerativo, la synthesis. energía, los And this is aminoácidos, something that la LifeWave síntesis de does proteína. Y esto es extraordinarily algo well. que Our LifeWave patches hace de are a manera communication increíblemente system bien. that Los feed the parches body son un with sistema de information. comunicación que So this alimentan al cuerpo tells con us información. that ¿Qué es lo que nos this dice type of todo esto? technology is Es que within este reach. tipo The de ability to tecnología está a regrow nuestro lost limbs. alcance, So la if you habilidad wonder de how hacer far away crecer are alguna we extremidad. from being able to do this in human Entonces beings. tenemos que So pensar let's a qué examine tan this a little alejados bit further. estamos de eso con un ser humano. Vamos a The estudiar esto un biodome was poquito placed más. at the injury site for 24 hours after an 18-month process. So this is El information transfer. biodoma, In the el case of these biodomo experiments at se Tufts, pone this was donde all done through ocurrió la lesión biochemistry, durante los primeros but 24 ultimately horas. we Es un know proceso that de it's light 18 meses, es that controls información the y en el caso de biochemical estos reactions within the body. experimentos, como Light EDITAFs, initiates these sabemos que es communications. bioquímica, pero al final sabemos que es luz. La The luz controla 18-month las process reacciones was for bioquímicas dentro del regeneration. cuerpo. So La luz this tells inicia us esta that there is comunicación. a Es un limit proceso de at 18 which meses new de proteins can be regeneración y esto synthesized. nos dice que However, tiene we've un actually límite found in our para que estas experiments nuevas proteínas se with puedan a device called the double sintetizar. helix conductor Ahora that it's nosotros possible encontramos to en nuestro overcome experimento un biological experimento de limitations of doble protein synthesis. hélice. But Sabemos in que any se case, puede the important superar part of this con estas is that limitaciones regeneration requires biológicas energy. de la So you síntesis can de la think about proteína. this in your Bueno, own ustedes life. pueden If you have pensar en esto en la injury propia vida de that ustedes. has not Digamos que tienen healed, una lesión que no se ha sanado. first introduce the signal to Primero hay initiate que healing.
presentar, introducir la señal que inicia la sanación. Y esto puede venir de diferentes maneras, con bioquímica o luz, que pueden ser nuestros parches. Y después necesitan la energía para poder impulsar el proceso. Puede ser una dieta saludable, con una nutrición apropiada, con suficiente proteína en la dieta, para poder abastecer al cuerpo de toda la materia prima que es necesaria para la regeneración. Entonces, cuando miramos un tema muy complejo, como por ejemplo el envejecimiento humano, podemos destilar esto con los principios de energía e información. Todo de lo que voy a hablar el día de hoy, quiero que tengan esto en cuenta. Continúen volviendo a esta idea. Si las cosas se ven demasiado complicadas, vuelvan a esta idea de que todo está impulsado con energía e información. Entonces, ¿por qué es que el envejecimiento sería diferente a lo que les acabo de decir? Si les damos la información y la energía a un sistema biológico, tendríamos que poder revertir el envejecimiento humano. Y ustedes a lo mejor van a decir que es completamente posible. Una de las preguntas es si sabemos lo que hace la energía de la mitocondria, que es la producción de energía dentro de la célula, entonces ¿de dónde sacamos la información para poder impulsar el proceso de regeneración? Bueno, vamos a estar mirando cuáles son las pistas. Vamos a mirar la naturaleza y también a nivel histórico el envejecimiento humano para ver qué se puede descubrir. ¿Cómo empezamos con todo esto? La historia del árbol de la vida. Esta cita de Génesis 3:22. Y como ustedes saben, la Biblia es en hebreo, lo estamos viendo en inglés, así que es importante. Y Dios dice, ahora que el hombre ha pecado, si come del árbol de la vida, va a vivir para siempre. Adán vivió 930 años. La pregunta que nos hacemos es esto. ¿Estamos hablando de algo histórico, que es un número de verdad, o es solamente una historia inventada? ¿Hay alguna información que se puede señalar que nos permita a nosotros saber si el número es de verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica? Que las edades en la Biblia son de verdad y son hechos, y si fuera así, entonces significa que los seres humanos ya han vivido hasta llegar a más de 900 años y ahora es un proceso de redescubrir. Tenemos que entender cómo es que todo eso es posible. Vamos a hacer una conversión del inglés al hebreo. Vamos a utilizar la gematría para hacer una conversión de las letras a números. Así que si utilizamos la frase el árbol de la vida, dependiendo de la calculadora que usamos, terminamos con el número 66. Y lo interesante es que 66 es la armonía del número 528. Si pensamos en términos musicales. Entonces vamos a mirar al número 66 como una frecuencia y la vamos a duplicar para poder llegar a una armonía, y por eso es que llegamos a 528. Y vemos la literatura y es interesante que vemos que la frecuencia de 528 Hz se ha utilizado para hacer la regeneración de un ADN dañado. Así que acá empezamos. A ver, con la historia del Génesis, con la historia del árbol de la vida, tenemos información numérica que nos dice cómo regenerar el ADN dañado. No hay manera de que esto se supiera hace miles de años si creemos en la manera en que nos han contado la historia de la historia. Bien. Estamos en California ahora, ¿verdad? Y pienso que algunos de ustedes a lo mejor quieren saber cómo elevar la testosterona. No es el verano, pero seguimos en California. Así que no hay un Radio Shack abierto, ¿verdad?
donde podamos ir a comprar un generador de frecuencia. Pero bueno, los hombres a lo mejor quieren saber que 528 Hz eleva la producción de testosterona. Lindo, ¿verdad? Así que este es un ejemplo de cómo utilizamos la energía para poder controlar la bioquímica del cuerpo. No es necesario tener inyecciones de testosterona. Otro ejemplo, utilizamos otra manera diferente para calcular el árbol de la vida. Otro número que sale es 159. En este ejemplo, lo que queremos hacer es una conversión a lo que es una onda de luz con una calculadora en línea porque hay una fórmula muy bien conocida para hacer la conversión de frecuencias a nanómetros y la luz está en el rango de nanómetros. Entonces, en este caso en particular, hacemos la conversión del árbol de la vida a la frecuencia de lo que es la onda de luz y ahora tenemos, o empezamos con 800 y pasamos a 57 nanómetros. ¿Por qué es importante? La investigación ha demostrado que en la banda de la luz esto activa la energía de la mitocondria. Y una y otra vez se ha demostrado con estudios clínicos que una de las razones principales por las que envejecemos es por la disminución de la función de la mitocondria. Y cuando hacemos una restauración de la función de la mitocondria a un estado joven y saludable, vemos que la edad de la célula es más joven. Otra vez, es increíble dentro de la Sagrada Biblia, la historia del árbol de la luz, tenemos información de frecuencia y de la luz que se puede utilizar para poder mejorar nuestra calidad de la vida al restaurar la función de la mitocondria y tenemos la clave para entender cómo parar y revertir el envejecimiento humano. So, what can we take from all of this? Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Todos los sistemas vivientes dependen de la energía para sobrevivir. Si paramos la producción energética de la célula se muere, eso ya lo sabemos, y todos los sistemas vivientes dependen de la información y constantemente tomamos información del medio ambiente y respondemos al mismo. Nuestras células constantemente están respondiendo y adaptándose a este sistema de comunicación tan complejo de información que usa la luz. Los experimentos demuestran que es posible regenerar un miembro de una especie que cuando no tienen esta capacidad, simplemente ofreciendo energía e información. And most importantly, Lo que es aún más importante cuando vemos lo que es la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, los experimentos han demostrado que es posible revertir la edad de las células utilizando esta información bioquímica. Y vemos pruebas de que la información presentada en la Sagrada Biblia es verdad. Así que esto entusiasma porque ahora sabemos que existe el potencial de que los seres humanos ya han vivido más de 900 años y ahora tenemos que volver a descubrir cómo es que eso es posible. Entonces, ahora miremos cuáles son los límites actuales de la vida humana y qué se puede hacer con respecto al tema. Miremos el video. If you look maybe 50 years from now or 100 years from now, a person born En then, 50 años o en what do you 100 think is a good años, goal in ¿qué terms of how piensa long que a es person una will buena live? meta con Well, so it respecto a changes over cuánto time tiempo because puede vivir una technology changes so persona? quickly to Bueno, keep cambia todo el tiempo revising the porque la number upward. tecnología cambia rápido But I would y say that cambiamos el if you número do the right things during your constantemente. life and Pero start yo diría genuinely que si at hacemos las 25, cosas we don't have correctamente en la vida y malnutrition, empezamos a starvation, los so what I'm talking 25 about años, no estamos hablando de early 20s, malnutrición o start eating matarse de the kind hambre, of pero diets that I talk about, empezamos a los 20 y skipping pico de meals, años con el tipo de in dietas de animals las that que hablamos, gives you an extra salteándonos 20 algunas to comidas. 30%. Para los We don't animales nos know if podría that's dar true unos for 20 o humans, and that would, or even 30% más de 5% vida, below pero no would be sabemos si eso es a verdad big para deal los for the seres planet. humanos, pero aún un I think 5% that sería muy we should all importante aim para el to at least reach planeta. a century. Creo que todos tendríamos que I, tener I'm a little bit behind. I was un born too siglo de early to vida como benefit meta. the Yo most estoy un from all of poquito this discovery. atrasado con todo Those esto, of you con who are in respecto a your 20s, beneficiarme de todo este you should descubrimiento. definitely Aquellos de aim to ustedes 100. que tienen 20 y I don't pico see de why not. años tendrían que tener Consider los this. This 100 is really años important. como una meta. No The veo average por qué no. lifespan of a human
Yo considero que esto es importante. La vida de un ser humano normal, ¿verdad? A veces no prestamos atención a esto, pero son 80 años más o menos, ¿no? En Japón quizás es un poquito más para los hombres. Pero si hacemos las cosas correctas en la vida, es decir, comemos bien, no comemos demasiado, no somos obesos, hacemos ejercicio, bajamos el nivel de estrés y dormimos bien, eso podría llegar a darnos 14 años más, es decir, hasta los 94. Es decir, que llegar a los 100 no es tan difícil, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay un ser humano que llegó a 122 años. Y yo creo que es el próximo nivel a lo que podemos llegar con el tipo de tecnología de la que estamos hablando. ¿Hasta cuándo podemos llegar? Bueno, no creo que exista un máximo, porque si una ballena puede llegar a 300 años, no podemos hacerlo nosotros. Tenemos que entender cómo lo hacen y nada más. Y yo creo que no hay nada que yo haya visto que digan que los organismos biológicos tengan que morir. Hay árboles que han vivido por miles de años y creo que la bioquímica del ser humano está muy cerca a eso. Okay. Bueno, entonces hay varias diferentes perspectivas en la comunidad científica en cuanto a los límites de la duración de la vida humana. El doctor Sinclair está enfocado en este tema y me alegra que él ve que no hay límites en la esperanza de la vida humana y en la comunidad académica. Vamos a ver esto más en detalle. Este es un artículo de la revista Nature, bien respetado, viendo las pruebas para la duración de la vida humana. En este artículo, el autor dice que esperemos que los humanos vivan un máximo de 115 años. Yo creo que eso está bien para la mayoría de las personas. Veamos esto de una manera diferente. Es interesante que hay personas que han vivido más de 122 años. No creo que la mayoría de las personas quieran vivir 122 años y verse así sin ofender a esta señora. Pero la clave es que no queremos llegar a 120, 150, 200 años y vernos así. La idea detrás de esto es que uno invierte la edad biológica de la célula, entonces no hay diferencia entre la apariencia de alguien que tenga 25 o 30 años y la persona que tenga 110, 120 años. Esa es la idea. Muchos otros científicos en la comunidad de inversión de la edad no creen que exista un límite superior de la esperanza de la vida humana. Y es más estadísticamente cuáles son las posibilidades con el tiempo de evitar accidentes, problemas serios de salud. Sabemos que la información siempre se está duplicando rápidamente en nuestros tiempos. Si vivimos unos 10 años más, la información, la tecnología a la que tendremos acceso es mucho mayor de lo que tengamos hoy. Entonces, ¿cuál es la perspectiva más optimista en la esperanza de la vida humana en la comunidad científica y más allá? En la comunidad de inversión de la edad, dicen que es unos 1000 años, más o menos. Interesantemente, eso cuadra con las cifras que vemos en el libro de Génesis. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ciencia de esperar en nuestra vida ahora? Hay algunos artículos en la revista Nature que indican que, dada la tecnología actual, obviamente no saben del LifeWave, colocarían la duración de la vida humana a 100 años. Creo que eso no tiene sentido, dado el paso del desarrollo de la tecnología. Entonces veamos en la naturaleza, en nuestros laboratorios estudiamos la biomimética. Y esto quiere decir que queremos ver los sistemas naturales para las respuestas.
¿Por qué inventaron una nueva tecnología cuando la naturaleza ya nos da una guía? Tenemos que estudiar especies que retan el envejecimiento humano normal y ver qué es lo que podemos aprender y aplicarlo a los seres humanos. Revisemos lo que vemos con especies que envejecen de manera diferente. Empezamos con la ballena bowhead. Es el mamífero que vive más tiempo, hasta 200 años. Tienen un metabolismo más lento que humanos y viven en aguas muy frías y eso contribuye a su duración de la vida muy larga. Veamos el otro aspecto con esponjas vidriosas que viven de 10,000 a 15,000 años. King's Holly in Tasmania. Esta flor en Tasmania, 43,600 años. Hay una colonia de algas en el Mediterráneo de más de 100,000 años. Hay muchos ejemplos en la naturaleza que podemos estudiar. Dicen, bueno, esto es una planta. Podemos ver este murciélago, Brant. Solo deben vivir 2 o 3 años porque su metabolismo es tan rápido. Y cuando el metabolismo es más rápido, quiere decir que está produciendo más estrés oxidativo y ese estrés oxidativo daña las células sanas. Y interesantemente podemos estudiar el murciélago y han desarrollado un mecanismo, se les ha creado con estos sistemas bioquímicos que se adaptan a su estrés para que ellos puedan volar y ellos puedan llegar a tener 30 años de edad. Esto sería el equivalente de 130 años en humanos, 180 años en humanos. Eso quiere decir que tenemos un modelo biológico que podemos copiar para la tecnología de seres humanos. ¿Qué es lo que vemos en los murciélagos, Brant? Tienen un control excepcional del largo de los telímeros y se dividen sin el encogimiento de los telímeros. Y este es un factor importante en las vidas largas. Tienen un mecanismo en que sus células reparan el ADN. Ya sabemos nosotros acerca de la bioquímica y la medicina de la energía que hace lo mismo. Si sus niveles de glutationa son importantes. No estoy haciendo una declaración médica en cuanto a nuestros parches para elevar la glutationa. Los estudios indican que este nivel elevado va a reparar el daño al ADN antes de la división celular. Y hay otros mecanismos y el control de la información daña las células sanas y los murciélagos tienen un mecanismo para esto. Un método para los seres humanos es controlar el estrés. Si tienen un producto, una tecnología para controlar el estrés, entonces a lo mejor tengan manera de hacerlo. I'm just saying. Pues yo les estoy sugiriendo eso. Bueno, también si entendemos lo que impulsa el cáncer, lo que es la definición estándar, es una sustancia cancerígena, entra en la célula y hace mutación de la célula madre y causa una célula de cáncer. Pero ¿qué tal en los seres humanos? Sigamos. Veamos nuevamente en la Biblia y queremos nosotros ver que si existe alguna prueba para estas edades fantásticas en la Biblia. Y yo les animo a que lo hagan ustedes mismos y puedan usar cualquier programa de inteligencia artificial, ChatGPT, Grok 4, que sea muy fácil.
pueden ver una lista de todos los nombres mencionados en el libro de Génesis y sus edades correspondientes, y esta es la lista que les dará. Van a notar una tendencia en que la edad comienza con Adán 930 y llega hasta 205. Y nosotros hacemos un gráfico de esto. Vemos que hay una diferencia con los datos, con Enoch, 385 años. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a Enoch? Nos dice que nunca se murió, que Dios se lo llevó. Entonces, quitamos a Enoch de los datos. Y ahí esta curva es más organizada. El siguiente es Noé, porque ese es el punto en que las edades en la Biblia empiezan a bajar. Y sabemos que eso es cuando ocurrió la inundación, el diluvio. Noé y su hijo Shem tenía 600 años, Noé antes de entrar en el arca. Shem tenía 600. Noé vivió a 950 años y Shem a 600 años. Y nos preguntamos, ¿las condiciones en las que vivía la gente en la tierra eran diferentes antes y después del diluvio que contribuyó a este cambio en la duración de la vida? ¿Podríamos nosotros formular diferentes teorías o hipótesis en cuanto a esto? Pero vale la pena reflejar en esto. En cualquier caso, tomamos estas edades y las dividimos por el tiempo y preguntamos a la inteligencia artificial, ¿este declive en el envejecimiento tiene significado estadístico? ¿Es algo aleatorio o es algo significantemente importante? Y resulta que no son cifras aleatorias. Es un declive biológico. Quiere decir que podemos confiar en estas edades en la Biblia, que sean verdades y hechos. Sabemos que antes del diluvio vivían hasta 900 años. Tenemos que informarnos por qué. La versión corta de esto es que hay pruebas en que las edades en el libro de Génesis no son aleatorios, pero son hechos. Las personas ya habían vivido hasta 900 años. Y si eso es el caso, entonces podemos ver cómo crear la tecnología para duplicar esto. Y podemos ver más pruebas. Entonces, nos remontamos a ver qué es lo que hay en la literatura para generar esto a una etapa más joven. Podemos investigarlo o ver en la inteligencia artificial de cómo se puede hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy en la duración de la vida. Uno es el ayuno y restricción de calorías. Esto va a hacer dos cosas. El primero va a ayudar a limpiar las células zombie del cuerpo y va a reducir la cantidad de estrés oxidativo e inflamatorio que experimentamos. Entonces, la restricción de calorías y ayuno son métodos que podemos usar para mejorar la duración de nuestra vida. Los ejercicios quizás son una de las maneras más importantes para mejorar la duración de la vida. A la edad de 70 años vemos sarcopenia o el declive del desarrollo muscular y en la densidad ósea, y son más susceptibles a las lesiones de las que no podrían recuperarse. Hay otros estudios que indican que hay métodos de tratamiento cardiovascular que les voy a enseñar durante el transcurso de los próximos 2 días. 80 segundos del entrenamiento cardiológico por semana es suficiente para
implementar o impulsar la regeneración en el corazón humano. Si hay alguien aquí que no puede hacer ejercicios de 80 segundos por semana, ya pueden retirarse. Pero favor de quedarse, sí. Otro método que es muy sencillo, el doctor Bruce Ames descubrió esto en la combinación de acetil L-carnitina y ácido alfa-lipoico. Eso es in vitro y también en seres humanos. Eso aumenta la función mitocondrial y a su vez causar que las células más viejas se parecen y funcionan más como células jóvenes. Oxitocina, hablamos mucho de esto, este elemento de amor. Si podemos aumentar nuestros niveles de oxitocina, podemos regenerar nuestros tejidos musculares a que sean en un estado más joven. Sí, así es. Vamos. Sí, yo hago eco de eso. Adoptamos simplemente una actitud de amor y bondad hacia los otros. Y eso es un beneficio de reducir el estrés en nuestro sistema. Y también, no importa que tenga 70, 80 años o más, elevar la oxitocina causa que esas células musculares más viejas se regeneren a células más jóvenes. Péptidos de cobre va a recalcular o reformular el genoma humano a un estado más joven. Hay pruebas de esa inversión de envejecimiento con un péptido. Carnosina, la suplementación con carnosina o beta-alanina, que es el precursor de carnosina, en los estudios que remontan hace 20 años, indican que eso ayuda a proteger a los telómeros de la degradación y han hecho experimentos con mamíferos, con ratones y ratas, y ha habido aumentos de 30 a 40% de aumentos en la duración de vida de mamíferos en esos roedores. Y ahora podemos ver que hay varios métodos que podemos emplear diariamente que son muy sencillos, que tendrán un impacto práctico en nuestro envejecimiento. Glutationona tienen un impacto constante en las personas que viven más de 100 años. Y sus niveles de glutationa es importante. Es el antioxidante maestro en los humanos y ayuda a reparar los daños al ADN. Y, por ejemplo, salen al sol, se exponen demasiado al sol y el ADN empieza a corromperse. La glutationa va a reparar el ADN y no pasa esa mutación a una célula futura. Esto es muy conocido en los estudios. Y restauración del NAD, por sus siglas en inglés, como NNR y niacina. Y vitamina B3, niacina, es un precursor a NAD y puede ayudar a apoyar sus niveles de NAD. Hemos encontrado en nuestros estudios con X2O que el agua de X2O pueden ayudar a aumentar los niveles de NAD. Más sobre eso después. ¿Qué es lo que podemos entender de todo esto? En la comunidad científica se entiende que la duración de la vida humana es de 120 años, pero hay los de la comunidad científica que piensan que no hay límite o que tenga un pico de 100 años, de 1000 años. Hay especies en este planeta que desafían ese envejecimiento normal. Podemos usar esa información como un modelo biológico para aplicar lo que aprendimos
sobre los seres humanos. Hay pruebas de que las edades en la Biblia son hechos y verdades. Hay pruebas científicas que sea posible invertir la edad de las células humanas. Entonces, próximamente vamos a hablar de LifeWave y lifespan o la duración de la vida por su palabra en inglés. Veamos este video. El envejecimiento y la enfermedad. La acumulación de por vida de los daños en el cuerpo que se genera, los efectos secundarios de los procesos metabólicos que nos mantienen vivos de un día para otro. Un carro, un avión, se puede comparar, es válido, se dañan en su operación o su función normal y con el tiempo, al hacer mantenimiento, podemos mantener un carro con el tiempo que sea, no importa el tiempo que sea el diseño. La gente cree en una idea falsa de que hay una diferencia entre las enfermedades del envejecimiento de un lado y el envejecimiento en sí. Todo lo que tiene que ver con la gente en el envejecimiento, sí, lo llamamos enfermedad o no. Bueno, es una pregunta importante. ¿Cómo resulta esto? En los próximos 3 a 5 años van a ser críticos porque ese es el plazo en la que este aumento del entendimiento de la eminencia de esta tecnología se va a explotar y muchas de las personas van a entender que va a ser a tiempo para ellos y van a hacer cambios en su vida por la expectativa de la vida más larga. Y esperamos desarrollar urgentemente nuevos productos que se puedan lanzar cuando este cambio en la expectativa de las personas de su duración de la vida comienza. Porque cuando comienza, se va a esparcirse como un incendio, como el fuego. Ya es medido. Veamos LifeWave y la duración de la vida y algo que pueden implementar y tener impacto en su esperanza total de la vida. No queremos solo aumentar la duración de la vida, pero la duración de la salud. Entonces se mantienen más joven al envejecerse y hasta invertimos algunas de las señales y síntomas del envejecimiento. Si podemos hacer esto, quiere decir que bajamos nuestro riesgo a todas las causas de mortalidad. Por ejemplo, si implementamos un programa regular normal de alimento y ejercicios normal y mantenemos una composición corporal sano y nos mantenemos fuertes, reducimos nuestro riesgo a diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer, solo para nombrar algunos de los más importantes. Estas son cosas claves que van a impactar la calidad de la vida, no solo que vayamos a extender la vida. Queremos extender la cantidad de tiempo en que podamos tener años productivos juveniles. Veamos investigación de nutrientes específicos que podrían incluir. Entonces, para notar los niveles de glutationa del cuerpo se bajan con la edad. Es el antioxidante maestro, como mencionamos. Va a ser una estrategia clave en extender la vida humana y mantener la salud. Glutationa también es el antioxidante principal en el hígado y facilita la desintoxicación en nuestro mundo que está lleno de toxinas y contaminantes. Necesitamos mantener nuestros niveles de glutationa en el cuerpo porque es la clave para nuestras defensas. Tenemos 2 productos para apoyar sus niveles de glutationa. Uno es el parche de glutationa y el otro es Celergize, que contiene los precursores que el cuerpo necesita para producir glutationa.
Hay muchos estudios que tenemos en nuestra oficina administrativa de cómo ese parche eleva glutationa. Dependiendo de su dieta y lo que hacen con sus suplementos, va a depender su capacidad de producir glutationa. Por ejemplo, si es vegano o vegetariano, a lo mejor no recibe suficiente aminoácido cistina o el mineral selenio, que es un precursor necesario para producir glutationa. Por eso tenemos cistina y selenio en Celergize para conseguir su cuerpo esos nutrientes. Carnosina es un nutriente que todo el mundo debe estar tomando o elevando en el cuerpo porque tiene beneficios enormes de salud. Carnosina protege los telómeros y va a proteger nuestras capacidades para producir nuevas células. Consideramos esto. Al llegar a los años 70, nuestras células llegan a un límite Hayflick. La cantidad de veces que las células puedan dividirse se definen por ese límite. En los humanos es de 70 a 75 años. En ese punto ya no producimos células más jóvenes y sanas. Los telómeros regulan la división celular. Si podemos alargar esos telómeros y prevenir la degradación que sucede en las especies que no envejecen, podemos seguir produciendo células más jóvenes y más sanas más allá de los 75 años. Carnosina, además, se guarda en el cerebro y en el tejido muscular. Nuestra investigación con carnosina indica que aparte de ayudar el reconocimiento cerebral, también ayuda con la vitalidad para los años 50, 60, 70. Es clave que esto tiene que ver con estamina y fortaleza. Si están haciendo ejercicios y se están nutriendo con carnosina y otros nutrientes, su posibilidad de morir se reduce de una manera marcada. Uno de los factores claves con el envejecimiento es el estrés. Entonces, si vivimos una vida en donde trabajamos horas largas, tomamos medidas para gestionar el estrés en nuestra vida personal, en el trabajo, no estamos tomando tiempo para hacer ejercicios, meditar, orar. Esto, a la larga, va a causar una crisis de salud en nuestra vida. El estrés emocional está ligado al estrés oxidativo e inflamatorio. Cuando tenemos estas emociones negativas, tiene un impacto negativo en nuestro cuerpo. Es importante reconocer eso. Entonces, ION, lo que hemos encontrado en 15 segundos, reduce el estrés en el sistema nervioso. Hicimos un estudio importante con ION, con el Dr. Tom Basinski, y utilizamos una tecnología que se llama tecnología de pensamiento y mide cambios en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y encontramos en 15 segundos de aplicar el parche ION, el sistema nervioso llega a un equilibrio. Por eso nosotros comercializamos esto como un producto para gestionar el estrés. Ahora, este es un hecho importante. Muchas veces se me preguntan, sabemos que el parche de glutationa eleva glutationa, sabemos que X39 eleva el péptido de cobre. ¿Por qué no
mostramos lo que hace el ion de péptido y que evela. La razón que no hacemos eso, no hablamos de esto, es que si hacen una búsqueda en este péptido, ven aplicaciones médicas para este péptido y no queremos hacer esas declaraciones para este parche, como no lo estudiamos de esa manera. Pero el parche ION se desarrolló por investigación que se hizo en abejas. Si uno toma un péptido que ocurre naturalmente en el cuerpo humano, en el hígado, y este péptido se degrada con el tiempo, y uno toma este péptido y lo inyecta en una abeja obrera, puede aumentar la duración de la vida de esa abeja obrera al equivalente de la abeja reina. La razón que vive más tiempo es porque están comiendo esa jalea real y ese péptido se encuentra en esa jalea real. Y eso es un buen ejemplo de cómo podemos ver en la naturaleza los puntos importantes de cómo desafían el envejecimiento normal otras especies. Y el uso de ese parche aún eleva este péptido, reduce el estrés en el sistema nervioso, reduce ese estrés oxidativo e inflamatorio y creemos que va a tener un impacto de mucho beneficio en la longevidad. El péptido de cobre, no tenemos suficiente tiempo de hablar de todos los beneficios de X39 y péptido de cobre. Hay muchos beneficios, según los estudios, en usar X39 y elevar sus niveles de péptido de cobre. Sabemos que hay un declive de 60% de péptido de cobre después de los 60 años. Tenemos que tener una estrategia para aumentar nuestros niveles en el cuerpo de este péptido de cobre. Entonces, con X39 aumentamos esta capacidad de producir ese péptido de cobre, por si no tienen una buena dieta. Entonces, muchos de los beneficios son cosméticos porque reparamos la piel. El colágeno es la proteína número 1 en el cuerpo. Si vemos estos impactos en la piel, sabemos que están ocurriendo en todo el cuerpo, aumentando la elasticidad y flexibilidad de la piel, reduciendo las arrugas y la estructura de la piel. Esto es importante porque cuando hacemos investigación en el envejecimiento humano, una de las cosas claves que vemos es que la estructura física de la célula cambia con el tiempo. La célula tiene lo que se llama el citoesqueleto. Es una matriz de proteína de colágeno. Es como gelatina dentro de la célula. Y cuando tengamos 25 años, estos niveles de colágeno empiezan a caerse. Podemos decir hasta en la edad de 25 años empieza el envejecimiento. Tenemos que tener métodos de aumentar la producción de colágeno y mantener la integridad de la célula. Y el péptido de cobre es una manera de hacerlo. Otro efecto importante del péptido de cobre es reducir el fotodaño. Les insto a todos ustedes a tener suficiente cobre en su dieta. En la física, creamos nosotros una caja Faraday para eliminar la radiación. Y estas cajas Faraday están hechos de cobre. Lo mismo pasa con el ser humano. La piel almacena cobre y si tenemos suficiente cobre en la piel, eso puede protegernos de la luz UV. Con suficiente cobre en nuestra dieta nos puede proteger de la exposición no deseada de UV, nos protege de
la radiación y péptido de cobre mantiene o gestiona la inflamación en el cuerpo y otras cosas que no podemos mencionar. Y ustedes no están hablando en sus llamadas de conferencias de otras cosas tampoco, ¿verdad? Bueno, y claro, lo importante para nuestra conversación de hoy, el péptido de cobre que se descubrió Lauren Picard. Espero que gane un premio Nobel por su descubrimiento, 50 años de investigación en esta área. Y vemos que péptido de cobre reinicia una tercera parte del genoma humano a su estado inicial. Eso es un fenómeno que se llama parabiosis. Se descubrió hace más de 50 años. Si se toma la sangre de un animal joven como una rata y se introduce en una rata vieja, se rejuvenece esa rata. Y lo mismo con humanos. Y uno de los factores que impulsa ese proceso es el péptido de cobre. Y hemos hecho muchos estudios en X39 hasta ahora y desde muy temprano en el 2018 desarrollamos protocolos trabajando con un laboratorio de cómo mantener GHK y los niveles GHKU en seres humanos. Hicimos nosotros estudios piloto y vimos que la aplicación de X39 elevan los niveles de GHK y péptido de cobre en 7 años y se vincula con el cobre rápidamente. Y estos son activos biológicamente, entonces tienen impactos importantes. Cuando la gente empieza a usar X39, encuentran en el primer día ya duermen mejor, tienen mejora de energía y otros efectos. And then I click past that other slide. Y bueno, ahora paso a la próxima diapositiva. Ustedes pueden sacar esto de la oficina virtual. Es otro estudio piloto y después hicimos otro estudio de placebo doble ciego y encontramos lo mismo, que el X39 es de hecho ese cobre peptida. Ahí está el video, la imagen. Bueno, todo esto está en la oficina virtual. Pero estamos haciendo los estudios de investigación con nuestros productos en este campo de anti-envejecimiento y edad, revertir la edad. Y tenemos seguridad en el saber que nuestra compañía está fundamentada con la ciencia y apoyamos nuestros productos con la investigación adecuada. Y también estamos innovando tanto como sea posible. Vamos a ver primero este video y después volvemos para hablar más de esa historia. Como que todos perdemos la función corporal a medida que envejecemos. El tema es este. ¿Qué es lo que más nos mata? La enfermedad cardíaca, el cáncer, diabetes. Así que la medicina se enfoca en cómo tratar la enfermedad, pero hay otra teoría de quizás la causa de todo esto es que nuestras células están perdiendo el funcionamiento a medida que envejecemos y son más susceptibles a todo eso. Entonces, un ejemplo. Digamos que tienen 20 y pico de años o 30 y pico de años y tienen algún daño celular. Digamos que tomaron demasiado, que se enferman y bueno, hay como un daño celular debido a eso. La célula tiene la habilidad de recuperarse de eso, pero a medida que envejecemos, las células no tienen la habilidad de responder tan correctamente a estas amenazas que pueden ser virus, el tomar y comer demasiado, el no dormir suficiente, empiezan a perder el funcionamiento. Y entonces
ahí empezamos a pensar, bueno, pero ¿por qué no restauramos la función celular cuando somos más jóvenes, ¿no? ¿Quién no quisiera tener el metabolismo, el sistema inmunológico como una persona más joven? Y de esa manera tenemos más tiempo de salud. Me parece que puede haber un estudio muy importante en esta área. Me parece que la gente tiene que enfocarse en eso, ¿bien? Hay que seguir más adelante, hay que ver cuál es el próximo desafío. Y lo que estamos tratando de hacer no es el cambio celular, pero tratamos de cambiar la función celular como una versión más joven de la célula misma. Entonces estamos haciendo la investigación de diferentes tipos de proteínas que se llaman factores de transcripción, que básicamente prenden o apagan diferentes genes. Hay varias combinaciones de todo esto y desarrollamos una evaluación muy buena que que genera un millón de hipótesis y que esto tiene que ver con la proteína. Así que están inyectando la proteína, una inyección de proteína al cuerpo después que absorben las células. Sí, esto se entrega por nanopartículas lípidas, se llaman, que básicamente sí es lo que hace, lleva la proteína a las células. ¿Qué tan lejos han llegado? Bueno, vamos a empezar los estudios clínicos con el primer programa, el próximo año o dos con los seres humanos. Y bueno, hay diferentes países en los que se puede hacer, pero también tenemos que pasar acá por la FDA. Creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener candidatos prontos como para que posiblemente podamos conseguir esto recetado por un doctor, con la esperanza de que sean menos de 10 años. Pero es el tipo de cosas que, bueno, a veces uno tiene que apuntar a la meta varias veces antes de tener un gol, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Cuesta como 2.000 millones de dólares y como 10 años que un medicamento llega al mercado y con muchos fracasos en el camino. Así que estamos enfocando mucho capital a esto para ver si tenemos un breakthrough. ¿Quién no quiere ser parte de eso, no? Bueno, de cualquier